Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lucía, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y Lucas, profesor de Matemática, nos preguntamos, ¿pueden los números irracionales causar descontrol? Supongo que en Miletos, Grecia, donde el filósofo Tales de Mileto había vivido y allí también estuvieron sus estudiantes, como Anaximandro. Se originó en la antigua Grecia, donde se buscaba conocer la verdad a través de la razón. Siempre el ser humano ha buscado respuestas a los interrogantes que lo rodean, pero hay ciertas respuestas que requieren una mayor maduración intelectual y herramientas que en esa época no estaban disponibles. creo que era su forma de darle una explicación, una razón a todo lo que estaba a su alrededor. Podían resguardarse en esas creencias para entender el mundo que los rodeaba. Se buscaba conocer la verdad de la naturaleza en seres sobrenaturales. Sí, conozco el teorema de Pitágoras, es un sofista, Pitágoras, y consiste en hallar una incógnita en un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras expone que en un triángulo rectángulo la suma del cuadrado de ambos catetos Es igual al área o al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué están haciendo, profes? Estamos tratando de resolver un crimen filosófico matemático. ¿Qué? ¿Un crimen filosófico matemático? Exactamente, el crimen de Hípaso en la antigua Grecia. No está del todo comprobado, pero al parecer hizo una pregunta que nadie se atrevió a pensar hasta el momento. Pero, ¿qué preguntó que lo quisieron matar? Hípaso osó preguntar, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? Bueno, ¿me podrían explicar mejor? Hípaso fue un integrante de la escuela pitagórica. Destaquemos que en el siglo V a.C., la escuela pitagórica era el bastión desde el cual se desarrollaban las teorías que intentaban explicar el mundo a partir de los números conocidos, los números racionales. Hípaso, en ese momento, se planteó un problema matemático simple. ¿Cuánto mide la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos miden 1? Claro, y para resolverlo utilizó el famoso teorema de Pitágoras. Exacto. Con esta pregunta generó un caos en la estructura del poder y conocimiento de la época. Resulta que ese número al que llegó con su pregunta es raíz cuadrada de 2. Un número que no es racional. Y como los únicos números que existían en ese momento eran los racionales, generó un terremoto en las ideas de la época. Ese descubrimiento fue para Pitágoras y su escuela pitagórica de pensamiento tan de los números racionales un crimen verdaderamente irracional. ¿Quiénes empezaron a intentar responder las grandes preguntas de la humanidad? Los griegos, claro. Unos 600 años antes de Cristo. Para esa época comenzó a desarrollarse en Grecia una nueva forma de pensar.
una forma de comprender el mundo sin recurrir a las explicaciones mitológicas que todo lo justificaban por la acción de los dioses. La filosofía empieza por usar la razón para encontrar argumentos que hicieran comprensibles el universo y la conducta humana. ¿Cómo lo hicieron? Veamos 3 ejemplos. Anaxágoras afirmó que el Sol y los cometas eran piedras incandescentes, que la Luna era una piedra fría, que el trueno era el resultado de una colisión entre nubes. Protágoras dijo que había que investigar la naturaleza sin tomar en cuenta si los dioses existían o no. Y Demócrito generó un gran alboroto cuando proclamó a los 4 vientos que todo lo existente estaba compuesto de partes indivisibles llamadas átomos. Hoy parecen verdades que nadie pone en duda, pero hace 2500 años poner la mirada en el universo y sacarle peso a la acción de los dioses fue revolucionario. Es el paso del mito al pensamiento racional. Quedaban atrás sentencias como la enfermedad fue enviada por Zeus como castigo por nuestros malos actos. A partir de estas explicaciones surgen las ideas de necesidad y de ley. Lo que sucede en la naturaleza puede ser comprendido por nuestra razón y no es el producto del enojo o el capricho de un dios. Este es el origen del pensamiento racional y filosófico. Querer saber y responder a las preguntas fundamentales. A los filósofos antiguos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, les preocupa la búsqueda del conocimiento verdadero. El verdadero conocimiento no es vacilante ni contradictorio. Es un conocimiento riguroso y estable. No es un saber que surge de nuestros sentidos ni se refiere a las cosas sensibles. Por ejemplo, el resultado de una ecuación matemática es una verdad necesaria, objetiva y que vale para siempre. En la antigua Grecia, el conocimiento matemático era muy valorado y estaba vinculado a las ideas filosóficas que gobernaban la manera de pensar en todos los aspectos de la vida. Entre los elementos más importantes de la matemática estaban los números. Y entre los números, los racionales fueron un gran avance. ¿Cuáles son los racionales? Los que pueden escribirse como una división entre 2 números enteros. Por ejemplo, 0,5 es un número racional porque puede obtenerse haciendo 1 dividido 2. 0,4 es racional porque se obtiene como 4 dividido 10 o también como 2 dividido 5. ¿Y Pitágoras y su escuela? En el siglo VI a.C., la escuela pitagórica era un espacio de producción de conocimientos e ideas. En particular, se dedicaron a cuestiones matemáticas. Como podrán imaginar, entre los logros más importantes, pudieron demostrar el muy famoso teorema que relaciona las medidas de los triángulos rectángulos. ¿Recordarás el nombre de este teorema? Y claro, Teorema de Pitágoras. Aunque no está claro que haya sido Pitágoras en persona quien lograra demostrar este famoso resultado. Para ese entonces, los griegos pitagóricos creían que todos los problemas matemáticos a los que se podían enfrentar estarían resueltos con este descubrimiento de los números racionales. Pero, mal que les pese, la historia demostró que no fue así. Griegos, números racionales, ideas revolucionarias. Hasta ahora vamos muy bien, pero entre nos, me interesa la investigación del crimen. Quiero saber qué pasó con Hipaso. Primero lo primero. Empecemos por las ternas pitagóricas y los triángulos. Vos sabés de matemática también, Andrés. ¿Las tenés? Claro que sí. Las ternas pitagóricas son grupos de 3 números que cumplen con una condición especial. Si se arma un triángulo con lados de las medidas de esos números, siempre queda formado un ángulo recto. Siempre. No hay manera de errarle. Veamos algunas ternas de estas. Son un montón, infinitas. Pero vamos a tomar la primera terna para probar lo que te digo. Que se forma un ángulo recto con estas medidas para cada uno de los lados de un triángulo. Probemos. Tomemos la primera, 3, 4 y 5.
Si tomamos estos números como centímetros y multiplicamos por 10 para que no nos quede tan chiquito, nos quedan 3 medidas. Una de 30 centímetros, una de 40 centímetros y otra de 50 centímetros. Perfecto, estoy listo. Ahora, Andrés, arma un triángulo. Vas a ver lo que pasa. Comprobado. Uno de los ángulos es de 90 grados, por lo tanto, es recto. Exacto. Y esto va a pasar si armamos triángulos tomando como medidas a cualquier terna pitagórica o múltiplos. Siempre. Entonces, el famoso teorema de Pitágoras lo que hace es generalizar a todas estas ternas. Así es. Si recordás el teorema de Pitágoras, dice que la suma de los cuadrados de los catetos, que son los dos lados más cortos de un triángulo rectángulo, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el lado más largo. A ver, déjame hacer la cuenta con este triángulo. Con lados de 3, 4 y 5. 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16, 16 más 9, 25. La hipotenusa medía 5, 5 al cuadrado es 25, correcto. Bueno, volvamos a Grecia un ratito. ¿Te acordás que los números racionales son los que se pueden representar como el cociente de dos números enteros? Esos mismos. ¿Te acordás que antes mencionábamos que para la Grecia del siglo V a.C. parecía que representaban todas las cantidades que podía haber en el mundo? Bueno, no. Hipaso de Metaponto iba a poner todo patas para arriba con un problema tan simple que provocó el caos. Sí, claro, me acuerdo. Dijimos que Hipaso se preguntó cuánto mide la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos miden 1. Exactamente. O sea, cuánto mide la diagonal de un cuadrado cuyos lados miden 1. Para los antiguos griegos estaba claro que había algún número que era la medida de esa diagonal. Pero, ¿qué número? Gracias al teorema de Pitágoras sabemos que si cada cateto mide 1, entonces la hipotenusa al cuadrado mide 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que en realidad es 2. O sea que la hipotenusa al cuadrado mide 2. No parece difícil de resolver. La hipotenusa o la diagonal es un número que al elevarlo al cuadrado, es decir, al multiplicarlo por sí mismo, da como resultado 2. ¿Y cuál es ese número? Podemos llamarlo raíz cuadrada de 2. Ajá. Y ahí llegamos a la famosa raíz cuadrada de 2 que mencionaba Hipaso. Pero no te olvides que en ese momento todos los números conocidos y aceptados eran los racionales. Es decir, los que se podían obtener de una división de dos números enteros. Y por lo tanto, tenían que poder encontrar dos números enteros que al dividirlos dieran como resultado la raíz cuadrada de 2. Voy entendiendo. Hipaso hizo algo que fue considerado una transgresión inaceptable para los filósofos pitagóricos. Dijo que la raíz cuadrada de 2 no era resultado de ninguna división de números enteros. O sea que no es un número racional. Exacto. Pero esa afirmación puso en riesgo todo el sistema de conocimiento matemático de la época. Y para peor, Hipaso decía haber demostrado que su afirmación era cierta. El peor final. Y la consecuencia no fue tan buena para Hipaso. Se dice que fue arrojado de un barco para que sus ideas no se expandieran más. ¡Qué injusticia! Porque al fin y al cabo Hipaso tenía razón. Hoy sabemos que hay muchísimos números que no se obtienen como resultado de la división de dos números enteros. Estos son los números irracionales. Y entre los irracionales se encuentran algunos muy famosos, como por ejemplo el número pi. Un número que tiene infinitas cifras pero que no es periódico. Un número cuyas primeras cifras son 3, 1, 4, 1, pero tiene muchas más cifras. Tiene infinitas. Que es un lenguaje que todos podemos utilizar y que no está expuesto a las barreras que podemos tener entre diferentes países o culturas. Porque acá o en el resto del mundo son iguales. Creo que hay más cosas de las que parecen que tienen matemáticas. Si vas a ver la perspectiva de un cuadro o los compases en una canción.
el saber es una herramienta muy importante y que tenemos que saber utilizar no solo para tener poder propio, sino para defendernos de otros que nos quieren sacar nuestro poder. Te va otorgando poder no solo social o jerárquico, sino el poder de yo soy una persona y elijo si quiero hacer algo, si no quiero hacer algo. Creo que sí, que más sabes, más podés generar un pensamiento crítico y podés decidir. La ética es algo como más del hombre, algo que se establece para sí mismo o para una sociedad. No creo que los números sean éticos o antiéticos. Yo creo que sí, porque la ética habla sobre los valores de los humanos y si bien la matemática no habla de esos valores, el ser humano, la persona que obra a través de los números, debe ser honesto y poner los números correctos. Creo que existen otras más adecuadas, como por ejemplo la retórica para explicar ciertos temas que son más complejos y que los números no llegan a alcanzar. Con ejemplos como el de Hipaso, que murió por revelar una verdad contraria a la que estaba establecida, yo me pregunto, ¿hay conocimientos peligrosos? ¿Qué relación hay entre conocimiento, verdad y poder? Pensemos juntos, filosofemos un poco. ¿El saber da poder? Empecemos por observar algo, un punto de inicio. Cuando querés saber algo sobre un tema en específico, ¿a quién le consultás? Por ejemplo, si te duele la panza. Pero eso es obvio, le consulto a un especialista, en este caso a una eminencia médica. Pero, ¿qué tiene que ver con el poder? ¿Te pusiste alguna vez a pensar que esos especialistas, además de tener un determinado saber, tienen también poder? Para la elaboración de una teoría hay que tener en cuenta muchos factores: sociales, económicos, políticos, ideológicos e incluso psicológicos. Un filósofo moderno, francés, Michel Foucault, se encargó de estudiar cómo funciona el poder en la sociedad y lo puso en relación precisamente con el saber, con el campo del conocimiento. Saber y poder. ¿Qué más dice Foucault? Sostuvo que el poder es una relación entre personas y que en nuestra vida cotidiana participamos de distintas relaciones de poder, es decir, relaciones donde unos buscan modificar las conductas de otros. Voy entendiendo, pero ¿podemos dar ejemplos? Por ejemplo, relaciones entre padres y madres y sus respectivos hijos e hijas, también entre los y las estudiantes con sus docentes, empleadores o empleadoras con empleados y empleadas, gobernantes con gobernados y gobernadas. Y por lo que puedo identificar, esas relaciones de poder nunca son simétricas. No, siempre hay una de las personas de esa relación que tiene más poder que la otra. Y esta asimetría cambia según la situación. Una persona que tiene más poder en un determinado ámbito puede tener menos poder en otro. Por ejemplo, ahora tengo poder porque te estoy explicando algo que sé, pero después otros tienen poder sobre mí cuando me piden que haga algo. Entonces podemos pensar que la asimetría en las fuerzas de poder las da el saber. Por ejemplo, como me contabas, la relación entre un médico o médica y su paciente. El saber de medicina le da el poder. Podemos pensar eso. Claro, el médico o médica sabe más sobre la salud del cuerpo, entonces le pide al paciente que modifique su conducta para poder curarse. En estas relaciones, la persona con menos poder acepta voluntariamente el poder del otro u otra, porque recibe algo que lo beneficia. Perfecto. Ahora, sería bueno saber quién valida ese saber, ¿no? Porque ¿quién dice que eso que se dice es un saber verdadero, digamos? Eso lo determina justamente el poder. Foucault no ubica únicamente el poder en una institución principal, como podría ser el Parlamento, la monarquía o el Estado en general, sino que lo sitúa también como una forma de funcionamiento social que atraviesa todas las instituciones. El poder es básicamente una relación y se vincula con el saber, con el control de las ideas respecto de lo que es cierto, verdadero, aceptado como válido. Entonces el saber es una construcción constante, digamos. En este sentido, Foucault ubica la presencia del poder en todas partes, en la escuela, en el hogar, en las familias, en el trabajo y en todas las instituciones.
En Foucault hay un trabajo constante por comprender las formas en que el poder y el saber se relacionan. Uno de los problemas que observa es que las enfermedades, por ejemplo, suelen ser pensadas desde una única visión, de manera autosuficiente, como si los criterios de salud y enfermedad se correspondiesen únicamente con una afección en el cuerpo. Por ejemplo, hay que tener en cuenta y analizar de qué modo los trastornos mentales fueron modificando en menos de 200 años su condición. Pensemos que en el Renacimiento, a los locos se los deportaba en un barco que navegaba a la deriva por los límites del mundo. En el siglo XVII se los comienza a encerrar en un hospital, pero casi como una pena o sentencia. Hoy, desde una perspectiva mucho más integral, se busca incluir la ética y entender a las enfermedades mentales desde una construcción social. Es importante aclarar que no se trata de negar cuestiones médicas, sino que se trata de agregar otra mirada que amplíe perspectivas. El saber no es una herramienta más del poder, sino que hay entre ambos una relación recíproca. Todo saber ya es siempre poder y todo poder se despliega siempre en cierto dispositivo. Y de esta forma, el poder y el saber tienen el poder de imponer una verdad. El poder, junto al saber, crea una verdad. Lo que va a mostrar Foucault es que esa verdad se impone como una creación del poder junto al saber. Esto deja una pregunta interesante sobre el rol del saber a lo largo de la historia y por qué hay hallazgos, como el de Hipaso de Metaponto, que fueron valorados muchos años después. Bueno, Lucas, ya vamos terminando el programa. ¿Ya resolviste el crimen de Hipaso? Y sí, lamentablemente no sabemos bien cómo, pero que Hipaso pagó cara su osadía, eso es seguro. Ahora, con todo lo que dijo Lucía sobre el poder y el saber y esto que pasó con Hipaso, ¿vos creés que hay una responsabilidad ética en las y los matemáticos? Antes creía que no, ahora tengo mis dudas. Es que a simple vista diríamos que las matemáticas no tienen que ver con cuestiones ligadas a la ética. Sin embargo, hay cuestiones importantes para pensar. Hay mucho de nuestra vida cotidiana que necesita respaldo de las matemáticas. ¿Y vos qué decís, que eso tiene que ver con una ética matemática? Sin ir muy lejos, pensemos en los cálculos para los precios de la ropa o para pagar salarios, para calcular el valor de los pasajes en transporte público o los algoritmos matemáticos en nuestras computadoras y teléfonos móviles. No hay un campo que no utilice las matemáticas. Todo eso está atravesado por mis queridas matemáticas. La pregunta es, ¿hay responsables por la forma en que se utilice el conocimiento matemático? ¿Son los y las profesionales de las matemáticas los responsables por la forma en que se utilice su trabajo? Yo creo que el uso que se hace de cualquier actividad humana requiere reflexión. ¿En función de qué criterios decidimos si a las y los matemáticos hay que considerarlos responsables cuando su trabajo se utilice para aplicaciones poco éticas? Es que en principio las matemáticas parecen totalmente neutrales, pero entiendo que ningún área de conocimiento es neutral éticamente. Es difícil pensar que las matemáticas puras no sean neutrales. Son conceptos abstractos que no tienen que ver directamente con nosotros y nosotras. Cuando pensamos, por ejemplo, en las ciencias ambientales, la industria o la economía son actividades o campos que se valen de las matemáticas. Para mí, sin duda, la pregunta por el vínculo entre conocimiento y ética ocupa un lugar. Tiene valor. Hay que tenerla en cuenta. La matemática es un área de conocimiento que mayormente estuvo asociada con la certeza. Sin embargo, después de escuchar a Lucía y a Foucault, sabemos que la idea de verdad también tiene sus límites. Es así, y esto no le resta valor. No es que dudamos de las matemáticas, porque justamente pone al saber matemático en relación con otras disciplinas de distintas áreas del conocimiento, y sobre todo en contexto. Creo que pensar la ética de las matemáticas no hace otra cosa que mejorarlas. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Números racionales por un lado, números irracionales por el otro.
La pregunta, y lo que quiero invitarlos a pensar, ¿habrá más en realidad de los irracionales que de los racionales? Y la respuesta, más allá de dar una demostración rigurosa, voy a plantearla para que la pensemos en términos de un dado. De dados, pero en lugar de que haya un dado de 6 caras, como cuando uno lo tira, que tiene unos números en las caras del 1 al 6, vamos a suponer que estos dados son dados que tienen 10 caras. En una está el número 0, en otra el número 1, el número 2, el número 3, así hasta el número 9. Son dados de 10 caras. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es empezar a tirar el dado. Y cada vez que va saliendo un número lo anoto. Entonces, por ejemplo, para que sea el número 1/3, o sea, 0,333333, ¿qué tendría que pasar? Yo tendría que tirar el dado y tendría que salir un 3. Lo anoto. Tiro otra vez el dado, tiene que salir un 3. Lo anoto. Tiro el dado, tiene que salir un 3. ¿Se dan cuenta que para que salga el 0,333333 así periódico, yo cada vez que tire el dado me tiene que dar un 3? Vamos a suponer que quiero un periodo que sea 0,252525. Yo tengo que tirar el dado, tiene que salir un 2. Lo tiro de nuevo, me tiene que salir un 5. Lo tiro de nuevo, me tiene que salir un 2. Lo tiro de nuevo, me tiene que salir un 5. O sea, cada vez que lo tiro tiene que salir alternativamente un 2 o un 5. Cada periodo, cada uno de estos, representa que cuando yo tiro el dado, tiene que empezar a repetirse indefinidamente. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar? ¿No será más probable que cuando tire el dado salga cualquier cosa y que va a ser muy difícil? Va a haber muchos menos de los que repitan. Y efectivamente, esto que es ahora sí intuitivo, explica por qué los números irracionales, aquellos que no tienen un periodo, que no repiten nunca y que siguen indefinidamente, son mucho más que los otros, porque aún el número, por ejemplo, 0,25, que es un número racional, ¿qué tendría que pasar? Yo tiro el dado, me da 2. Yo tiro la segunda vez, me da un 5. Y después tiene que salir siempre 0, porque 0,25 es 0,25 y después sigue 0, 0, 0. ¿Se dan cuenta que es mucha menor la cantidad de números racionales que la de números irracionales? No es una demostración, es solamente una manera de invitarlos a ustedes a pensar que los números irracionales son muchos más. El infinito de los números irracionales es mucho más grande que el de los números racionales. A lo largo del programa nos sumergimos en la escuela pitagórica para conocer cómo funcionaba el lugar en donde se desarrollaron las grandes ideas matemáticas y también las teorías que explicaron el mundo a partir de los números. La llegada de Hipaso, un integrante de la escuela pitagórica, revolucionó toda la estructura del conocimiento filosófico y generó un caos en la estructura del poder y el conocimiento de la época. Planteó la existencia de los números irracionales, números de los que no se conocía su existencia hasta ese momento. Se dice que por ese descubrimiento Hipaso fue perseguido y que terminó asesinado. Esto nos permite pensar un posible vínculo desde la filosofía entre el conocimiento, la verdad y el poder. Los conocimientos a veces parecen neutrales o que solo sirven para cuestiones puntuales. Sin embargo, la historia nos muestra cómo el conocimiento siempre fue valorado y en ocasiones también muy custodiado. Conocer algo nuevo puede llegar a significar poner en discusión todo lo establecido, poner en riesgo un determinado orden. Por eso, el conocimiento es poderoso y al mismo tiempo tiene una función emancipadora. Mm-hmm.